Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presentamos el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Ahora, escuche este hermoso himno. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección será honrado. Proverbios capítulo 13,
versículo 18. Abramos la santa palabra de Dios aquí en San Juan, capítulo 11, versículos del 1 hasta el 16. Y la palabra de Dios dice de esta manera, escuchen. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos. Enviaron pues sus hermanas a él, diciendo, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Como yo pues, que estaba enfermo, quedóse aún 2 días en aquel lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Dícele los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anduviere de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Mas el que anduviere de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, díceles después, Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertar del sueño. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, salvo estará. Mas esto decía Jesús de la muerte de él, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces pues Jesús les dijo claramente, Lázaro es muerto, y huélgome por vosotros que yo no haya estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, el que se dice el Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Y ahora te suplicamos en el nombre de Jesucristo por los que escuchan, que tú les des gracia para recibir este mensaje. Ayúdales a comprenderlo y a recibirlo en sus corazones. Te lo rogamos confiando en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos una palabra muy buena, muy interesante para esta ocasión. Estamos en San Juan capítulo 11, en el versículo 1 primero. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Seguramente usted ya ha escuchado hablar de Lázaro, aquel a quien Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. Ese mismo estaba enfermo y él era de Betania, la misma aldea de María y de Marta, su hermana. Se recordarán María y Marta y María, las dos hermanas de Lázaro. Y dice aquí, y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos. ¿Recuerda usted de ese caso en el cual llegó María a adorar a Jesús llorando profundamente y empezó a botar muchas lágrimas sobre los pies de Jesús, donde ella estaba inclinada adorándole? Y cuando estaban mojados sus pies, llenos de lágrimas de ella, con sus mismos cabellos
comenzó ella a limpiarle los pies. Ese era otro acto de adoración de parte de María. Y dice que en el versículo 3, enviaron sus hermanas a él, diciendo, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. ¿Por qué le dice el que amas? Para que Jesús tomara un interés especial, ¿me entiende? Para ir, para sanarle. El que amas está enfermo. El que amaba era Lázaro, hermano de María y de Marta. Eran los tres grandes amigos de Jesús. Nosotros tenemos amigos también y tenemos amigas también. Algunas amigas muy sinceras. Así, pues Jesús tenía amigos. Y dice aquí que oyendo esto Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, mas para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta enfermedad no es para muerte. Esa fue una promesa que Dios también dio a las dos primeras misioneras del Campo Amigos. Cuando una de las dos se enfermó y rápido llegó la promesa de Dios. Esta enfermedad no es para muerte. Y claro, no se murió la enfermera o no se murió la misionera. Ya se da cuenta usted. Pues así era esto. Esta enfermedad no es para muerte, más por gloria de Dios. O sea, para glorificar a Dios era la enfermedad, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, o sea, por la muerte, por la enfermedad, en ese caso, porque todavía no había muerto. Y dice la palabra, versículo 5, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Entonces, María, Marta y Lázaro eran los grandes amigos íntimos de Jesús. Qué privilegio de estas personas de ser amigos personales, íntimos del Señor Jesús. Eso fue grande y bueno. Imagínese usted que eran sus amigos. Y dice la palabra que amaba a Jesús mucho, a Marta, amaba a María y amaba a Lázaro. Ahora, el versículo 6 dice aquí, como oyó pues que estaba enfermo, quedóse aún 2 días en aquel lugar donde estaba. Cualquier persona habría pensado, como le avisaron que su mejor amigo estaba enfermo, pues correría a Jesús allá para sanarle, para levantarlo. Pero no, Jesús pareció no darle importancia a aquella enfermedad. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Simplemente estaba esperando que Lázaro muriera para glorificar a Dios a través de su muerte. Imagínense, estaba dando tiempo para que Lázaro muriera. Cualquier persona podría haber malinterpretado a Jesús en ese caso, mas él tenía un propósito. Recuerde usted que en las cosas de Dios todo sucede por providencia divina. Nada de suerte, ni nada casualidad, nada de todo eso. En Dios existe nada más la providencia divina, la divina providencia, como dicen otros. Pues se quedó Jesús aún 2 días más, dando tiempo para que se muriera. Y después esperó aún más, ya muerto. Luego dice, después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez, a regresar o a llegar al área de Judea. Recuerde que ahí en Judea estaba Betania, y Betania era el lugar en donde estaba su amigo muerto. Y entonces dice la palabra de Dios aquí, cuando dijo Jesús, vamos a Judea otra vez, le dijeron los discípulos, rabí, que eso quiere decir maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Los judíos siempre tenían
malas intenciones en contra de Jesús. Por supuesto, fíjese bien, no eran todos los judíos. Había judíos que creían en él. Pero la masa grande de judíos eran contrarios a Jesús. Eran enemigos de Jesús. Nunca le quisieron recibir. Siempre rechazaron al Hijo de Dios y por eso nunca pudieron ser salvos. Si ellos hubiesen aceptado a Jesús como su personal Salvador y Dios, entonces ellos habrían sido salvos. Y eso es lo importante, habrían sido salvos. Pues eso es lo que dicen ellos, pues Rabí, ellos recién procuraban apedrearte. Y otra vez vas allá, ¿qué vas a hacer allá para que te apedreen finalmente? A eso vas. Y viene la respuesta de Jesús. Dijo él, no tiene el día 12 horas. En aquel tiempo y ahora también, 12 horas tiene el día. Y por supuesto, para los judíos, el día era de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Ese era el día. Lo otro era la noche. Y se contaban aparte. 12 horas del día y 12 horas de la noche. Nosotros a veces usamos ese sistema también, ¿verdad? Y en otras ocasiones utilizamos el sistema de 24 horas. Decimos son las 23 horas, o son las 20 horas, 21 horas. Y en otras ocasiones decimos son las 7 de la noche, ¿verdad? Así. Pues, para los judíos, la noche y el día eran completamente separados, completamente distintos. Entonces dice, no tiene el día 12 horas. El que anduviere de día no tropieza. Y eso es verdadero, porque se mira todo, entonces no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Entonces, como mira toda esa luz, entonces no tiene razón para tropezar. Mas el que anduviere de noche tropieza. Ciertamente, no se ve, no se mira nada, entonces usted puede tropezar en una piedra, en un trozo, en cualquier cosa usted puede tropezar porque no lo mira, porque no hay luz en él. Palabra de Jesús. Ahora el versículo 11 dice aquí, dicho esto, díceles después, o sea que Jesús les dijo después de eso, Lázaro nuestro amigo duerme. Estaba durmiendo, aparentemente. Lázaro, nuestro amigo, duerme, sí, mas voy a despertarle del sueño. ¿Cómo le parece a usted esa palabra? Jesús estaba hablando en un sentido figurado. Lázaro, nuestro amigo, duerme. Nosotros, cuando decimos que alguien está durmiendo, pues está vivo, pero no está consciente en ese momento, porque está dormido. Y cuando está dormido, no se da cuenta de la mayor parte de cosas que suceden a su contorno. Así. Pero hay algunas de las que sí se da cuenta, porque para eso tenemos nosotros el gran simpático, que es el sistema nervioso central, que está dentro de la columna vertebral. Ahí va ese. Y ese gran simpático reacciona aun cuando nosotros estemos dormidos. Y por ejemplo, si se nos para una mosca en la frente, rápidamente, en forma automática, pegamos en la frente para matar la mosca. Y estábamos dormidos. Y del golpe que nos damos en la frente, despertamos y nos damos cuenta lo que estábamos haciendo. Pues dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, salvo estará. Y estaba pensando que estaba dormido simplemente. Y eso es lo que Jesús les dijo. Pero Jesús se los dijo en sentido figurado. ¿Oyó? Se los dijo en sentido figurado. Entonces, el versículo 13 lo aclara y dice, mas esto decía Jesús de la muerte de él, de la muerte de Lázaro. Ciertamente, Jesús estaba hablando de la muerte de Lázaro, pero él dijo, duerme. Son maneras de hablar, ¿verdad? Lázaro duerme. Lázaro estaba muerto. Así. Y ellos pensaron, dice, que hablaba de reposar del sueño. Sí. Pero lo que Jesús quería decir era que estaba realmente muerto. Y el versículo 14 dice, entonces
pues Jesús les dijo claramente, así. No siempre hablaba con claridad, muchas veces hablaba con parábolas, hablaba con otro tipo de figuras. ¿Por qué Jesús hablaba por parábolas y por figuras? Para que los que no creían se cegaran y no lograran comprender nada, porque eran incrédulos. Y para los que creían, Él les hablaba claramente. Eso es. Entonces Jesús les habló claramente, le digo, Lázaro es muerto. Entiéndanlo bien. Eso es lo que yo quise decir cuando dije, Lázaro duerme. Lázaro es muerto. Estaba muerto. Y luego agrega el versículo 15. Y huélgome por vosotros que yo no haya estado ahí para que creáis. Huélgome por vosotros. Se alegraba por los discípulos. Se alegraba del hecho de que no hubiese estado ahí cuando Lázaro estaba todavía enfermo. ¿Por qué razón? Porque quería glorificar a Dios por medio de la resurrección de Lázaro de entre los muertos. Estando vivo, habría hecho un milagro, pero no es igual que el gran milagro de resucitar a un muerto, levantar a un muerto. ¡Qué tremenda acción!, ¿verdad? Entonces, huélgome por vosotros, dice, que yo no haya estado ahí, para que creáis, dice, para eso, para que creáis. El propósito de Jesús era que los discípulos creyeran en Él. Y solamente viendo un gran milagro como el hecho de resucitar a un muerto podría hacerlos creer más. Luego agregó Jesús, mas vamos a Él. Ya vamos en camino, pero reconozca usted esto, en aquel tiempo no había aviones, no había automóviles, no había nada de todo ese medios de transporte. Todo transporte se tendría que hacer en mula, en burro o a pie. Entonces se llevaba mucho tiempo para llegar, y si Jesús se llevó algún tiempo regular, varios días, para poder llegar a Betania, que era el lugar en donde estaba este hombre Lázaro muerto. Se pasaron 4 días, fíjese, para que él pudiera llegar. Y llegó al fin, pero ya estaba muerto, estaba sepultado y, según testimonio de María, ya hería. Se esperaba pues que estuviese muy corrompido, porque ya tenía 4 días. Entonces dijo Tomás, recuerde usted Tomás, el que le llamamos el discípulo incrédulo. Tomás, quizás somos un poco injustos de llamarle así, pero Tomás no creyó en el primer momento en Jesús, hasta que palpó con sus manos, vio con sus ojos, entonces lo reconoció, dijo, mi Señor y mi Dios. Pues este mismo Lázaro dice que el que se dice el dídimo, y esto es gemelo, ¿verdad? Recuerde usted que la partícula di quiere decir 2. Entonces, el que se dice dídimo, o sea, le decían gemelo, algunos dicen cuache. Entonces, el gemelo, él dijo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Estaban esperando que los judíos matasen a Jesús al verlo, y entonces al matar a Jesús comenzarían a matar a otros también, y entonces ellos habrían de caer muertos. ¿Quiere orar con nosotros? Oremos. Padre amante, gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza, y ahora te suplicamos en el nombre de Jesucristo que seas tú con cada uno de nosotros. Bendícenos en gran manera, Señor. Te lo rogamos confiando en el nombre de Jesús. Amén.
Hemos presentado el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Esperamos que nos siga mirando y escuchando aquí por medio de este canal, Amigos TV. Esperamos hasta la próxima. Ha sido su amigo sincero de siempre, Edgar Amílcar Madrid. Nos vemos. Mas voy a mi celeste hogar.